Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para reunirnos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Bueno, ¿cuántas veces, hermanos, no nos hemos preguntado o se han puesto ustedes a pensar por qué Dios se tarda tanto en contestar a veces nuestras oraciones? ¿O por qué Dios se tarda tanto en intervenir en algunos asuntos de nuestra vida? Yo creo que más de uno aquí alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué te tardas tanto? Y eso no es raro. David, Daniel, muchos de los profetas, Jeremías, se hacían la misma pregunta: ¿por qué te tardas tanto, Señor, en contestar? ¿Es acaso que Dios no pueda atender nuestras peticiones? ¿O no las escuche? ¿O no nos conteste? Definitivamente la respuesta es no. Las escucha, las atiende y las contesta. Absolutamente todas. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Y afortunadamente también Dios no es como muchos de nosotros, mexicanos, que siempre llegan tarde a todos lados. No, Dios no es así. Dios siempre llega en el momento preciso, cuando lo necesitamos. Entonces, si creemos eso, ¿qué sucede cuando vemos que la respuesta de Dios no es inmediata a lo que nosotros queremos? Porque a veces nuestros gritos son clamores, y no de ayúdame, son de auxilio, porque no puedo. Y queremos que la respuesta sea auxilio y bolas, ya tenga así como acto de magia. Ya salí del problema. ¿Qué pasa? Si vemos el pasaje de la Escritura, tomando este pasaje como base de esta meditación, poniéndonos un momento y ubicándonos dentro de esta escena que presenta la Escritura. Dice la Biblia que el Señor Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, ¿sí? En el versículo 5 dice: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dice: y los amaba, ¿sí? Entonces, es razonable que ellos esperaran pues algunos favores por parte de Jesús. Y máximo en esta situación por la que estaban viviendo. Tenían a un enfermo, a un amigo al que Jesús amaba, que estaba grave. Entonces,
¿Por qué no esperar que el Señor obrara un milagro? Lo habían visto hacer seguramente más de uno. Hoy que me toca a mí, ¿qué pasa? Pronto se enfrentan a la realidad del sufrimiento. Y vaya que se sufre cuando un familiar está enfermo. No sé cuántos de aquí hayan pasado por una experiencia de ese tipo. Y no me refiero a una gripa, no me refiero a una fiebre, que bueno, pues eso con un mejoral o una aspirina, primero confiando en Dios, sale uno adelante. No, ante una enfermedad y un padecimiento grave. Son momentos de angustia muy difíciles, en el que uno, como les decía hace un momento, ya no son oraciones, ya son clamores de angustia. Yo tengo muy presente los últimos días de mi papá, que la verdad, nosotros como hijos, yo creo que todos sin excepción, era un clamor, porque el sufrimiento físico de mi papá llegó al extremo y nos hacíamos muchísimas preguntas, muchas, como seguramente se lo hacía Marta y María. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si es tu amigo? ¿Por qué si lo quieres? Él te ama. ¿Por qué no lo levantas? ¿Por qué lo dejas así? Nosotros nos preguntábamos lo mismo. Señor, te ha servido toda su vida. Su vida la entregó a tu servicio. ¿Por qué Él? ¿Por qué le tiene que tocar a un hombre bueno sufrir tanto? ¿Por qué? ¿Será que la nota que le enviaron María y Marta no le llegaría al Señor Jesús? A lo mejor pensaron eso, a lo mejor estos mensajeros que les envié ni le dijeron nada. ¿Y no llegó el mensaje? También, muy probablemente, como lo estábamos nosotros con mi papá, esperando ver que Dios hiciera y actuara ahí parados, Marta y María a lo mejor a la puerta de su casa, observando hacia el camino, a ver si veían venir al Señor Jesús, a ver si se dignaba por allá a lo lejos, ver la figura de su Señor que viniera a atender a la sed. Así estamos nosotros con nuestras personas enfermas. Oramos y esperamos. Pero no llegaba. Las horas se hacen eternas. Los minutos se hacen horas, las horas se hacen días y los días se hacen meses. Los que han pasado una angustia así saben a lo que me refiero. Cada minuto que pasa es eterno. Y ahí está uno viendo a ver qué pasa.